noche o una vida. Todo parecía un día normal en la Uniandes. Ruby y Stephanie solo querían grabar un video sobre el esófago. Todo iba bien hasta que ella decidió comerse una papa. Error. 5 segundos después, el esófago dijo: hoy voy a brillar yo. ¿Quieres saber qué pasó? Acá te lo explicamos. Bueno, ahora vamos a empezar sobre la anatomía del esófago. Como sabemos, el esófago es un órgano muscular, como se puede ver lo que está señalado de verde, que va a medir aproximadamente de unos 25 centímetros de longitud, que se va a extender desde la faringe, que sería en un nivel de C6, hasta llegar al estómago, que sería en un nivel de T12, que va a atravesar aquí lo más importante, que es el hiato esofágico del diafragma, que sería esta parte de acá, y este sería el músculo diafragma. Su función principal va a ser transportar el bolo alimenticio por medio de movimientos peristálticos hasta llegar al órgano que es el estómago. Vamos a hablar también sobre las relaciones anatómicas que va a tener en lo que es el esófago. Para empezar, el esófago se va a dividir en 3 porciones. La primera porción es la cervical, que esta va a ir por detrás de la tráquea y por delante de la columna cervical. Tenemos la segunda porción, que sería la porción torácica, que va a descender por el mediastino posterior en relación con la aorta abdominal, la tráquea, los bronquios principales izquierdos y el pericardio. Tenemos la porción abdominal, que sería esta de aquí, que esta es una porción corta que va a medir aproximadamente de unos 2 a 3 centímetros, que va a conectar el estómago, especialmente la parte del cardias. Vamos a encontrar lo que es las constricciones fisiológicas del esófago. Tenemos 4 tipos de constricciones. En el primero lo vamos a encontrar a nivel cricofaringeo, que va a ser la unión de la faringe y el esófago. El 2 va a ser donde va a cruzar el arco de la aorta. El 3 va a ser donde va a comprimir el bronquio principal izquierdo, como yo les mencioné con anterioridad. Y 4 va a ser en la región del hiato esofágico del diafragma. También vamos a tener una irrigación en el esófago, pero en el transcurso del video va a estar explicado más a profundidad en este tema. Como yo les mencioné con anterioridad, el esófago va a tener 3 porciones, por ende va a estar irrigado por 3 arterias diferentes. Tenemos la porción cervical, que va a estar con la arteria tiroidea inferior. Tenemos la porción torácica, donde esta es las ramas esofágicas de la aorta torácica y bronquiales. Y tenemos la porción abdominal, donde va a estar por las ramas gástricas izquierdas y frénicas inferiores. Además vamos a tener una irrigación, que es por el plexo esofágico, formado por los nervios vagos y las fibras simpáticas. También tiene un control de peristaltismo y esfínter esofágicos. Ahora vamos a hablar sobre la histología del esófago. Este va a estar compuesto por 4 capas: la mucosa, la submucosa, la muscular externa, la adventicia y serosa. Vamos a explicar la primera capa, que en este caso sería la mucosa, que sería esto de acá, todo esto. Va a tener un epitelio plano estratificado no queratinizado, que aquí va a proteger contra el roce mecánico del bolo alimentario. Además vamos a tener una lámina propia, que sería esta parte de verde que está señalado aquí, esto, que va a contener glándulas esofágicas de la mucosa, que su función va a ser secretar el moco. Y tenemos una muscular de la mucosa delgada, que se va a encontrar por aquí. Tenemos la segunda capa, que sería la submucosa, que esto va a estar compuesto por un tejido conectivo denso con glándulas esofágicas propias, moco que va a lubricar el paso alimentario. Además vamos a tener la tercera capa, que es la muscular externa. Su disposición va a ser aquí de 2 capas. Tenemos una circular interna y una longitudinal externa. Estos tipos de músculo van a estar compuestos según el nivel. Como yo les mencioné, que se divide en 3 niveles del esófago. Entonces teníamos un tercio superior, que aquí vamos a tener que es un músculo estriado esquelético, que va a ser voluntario. Tenemos en el tercio medio, que es la mezcla del músculo estriado y liso. Y tenemos la porción inferior, que aquí va a estar compuesto por músculo liso y además va a ser involuntario. Como cuarta capa vamos a tener la adventicia o serosa, que en la mayor parte del esófago hay adventicia y va a conectar con estructuras vecinas. También solo en pequeña porción abdominal va a estar cubierto por una serosa, peritoneo visceral. Como resumen tenemos que el esófago va a ser un conducto muscular especializado en transportar los alimentos desde la faringe hacia el estómago.
con un epitelio que va a ser muy resistente a un trauma mecánico y una organización muscular que va a cambiar de voluntaria a involuntaria a lo largo de todo su trayecto. Como se puede ver en el video, el esófago recibe sangre de las diferentes arterias. En la parte más alta del esófago, la irrigación proviene de las ramas de la arteria tiroidea inferior, que nace del tronco tirocervical. En la mitad que atraviesa el mediastino, la sangre llega de forma directa. La aorta torácica descendente, así como las arterias bronquiales y en algunos casos las intercostales. En la porción abdominal que se encuentra cerca del estómago, la irrigación proviene de la arteria gástrica izquierda, de la arteria frénica inferior izquierda, ambas relacionadas con el tronco celíaco. En resumen, el esófago está irrigado a nivel superior, medio e inferior. Bueno, la deglución va a ser el proceso esencial de la digestión. Esto va a permitir que tanto los alimentos sólidos como los líquidos pasen de una manera segura desde la boca hacia el estómago. Aquí se puede observar al epiglotis, que este es un cartílago muy importante que va a actuar como una tapa protectora para la tráquea para que no ingresen los alimentos a los pulmones. Este proceso de la deglución va a involucrar tanto la coordinación de los músculos esqueléticos y lisos, los nervios craneales y algunos reflejos automáticos. Cabe recalcar que la deglución también puede llegarse a afectar por algún traumatismo, por enfermedades neurológicas e incluso por trastornos mecánicos, por lo cual es muy importante comprender su fisiología. El proceso de la deglución se va a dividir en 3 fases, que la primera es fase oral, la fase faríngea, la fase esofágica. La fase oral va a ser de tipo voluntaria. Esta va a tener como objetivo formar el bolo alimenticio y pasarlo a la faringe. Aquí tenemos las acciones, que es la masticación, en la cual los dientes se van a encargar específicamente de triturar los alimentos. Luego está la salivación, en la cual la saliva se encarga de humedecer y lubricar el bolo alimenticio y también se encarga de iniciar la digestión de carbohidratos mediante la enzima amilasa. También está la propulsión, en la cual la lengua específicamente se va a encargar de empujar el bolo hacia atrás y lo va a preparar para la fase faríngea. En los músculos específicamente tenemos el de las mejillas como el bucinador, que este se va a encargar de mantener los alimentos entre los dientes. Tenemos el macetero, el temporal y el pterigoides, que este se va a encargar específicamente de la masticación. Y en los nervios o en los pares craneales está el trigémino, que es el quinto par craneal, que se va a encargar de masticar. El nervio facial, que es el séptimo par craneal, y este se va a encargar de controlar las mejillas y la expresión. El hipogloso, que este es el último par craneal, es decir, el 12avo, y este se va a encargar del movimiento de la lengua. Y el nervio noveno, que este es el glosofaringeo, y se va a encargar específicamente de la sensación en la parte posterior de la lengua. La segunda fase va a ser la faringea. Esta va a ser de tipo involuntaria y su objetivo va a ser pasar el bolo alimenticio hacia el esófago y proteger la vía aérea. En las acciones principales tenemos la elevación del paladar blando, ya que esto va a evitar que los alimentos suban hacia la cavidad nasal. En la segunda acción tenemos el cierre del epiglotis, que es el cartílago. Esto va a encargarse de proteger la tráquea y los pulmones. Y por último tenemos la contracción secuencial de los músculos faringeos, que estos específicamente se van a encargar de empujar el bolo hacia el esófago. En los músculos involucrados están los constrictores faringeos, que es el superior, el medio y el inferior. Tenemos también los músculos, los elevadores del paladar y los músculos suprayoideos. Los nervios craneales involucrados son el glosofaringeo, que es el noveno par craneal, que este se va a encargar de la sensibilidad y el reflejo de la deglución. El nervio vago, que es el décimo par craneal, y este se va a encargar del movimiento de la laringe y la faringe. El nervio accesorio, que este es el 11avo par craneal, y este se va a encargar de la coordinación con el vago en los músculos faringeos y palatinos. Dentro de la parte de la coordinación neuromuscular y los aspectos clínicos, nosotros tenemos la fase esofágica de tipo involuntaria. Este tiene el objetivo de llevar el bolo desde la faringe hasta el estómago mediante los movimientos peristálticos. Esta va a tener una acción de relajación del esfínter esofágico superior para permitir el paso del bolo alimenticio. Las contracciones peristálticas de los músculos del esófago impulsa el bolo hacia el esófago. La relajación del esfínter esofágico inferior para permitir la entrada del bolo hacia el estómago. De la misma manera, los músculos que van a estar presentes en el esófago, en el tercio superior, va a ser el músculo esquelético, ¿sí? Y en el tercio inferior va a estar el músculo liso. Estos van a estar inervados por el nervio vago y el plexo mientérico, y estos van a estar controlando el músculo liso. Dentro de la parte de la coordinación neuromuscular, la deglución es controlada por el centro de deglución del bulbo raquídeo.
Este recibe información sensorial desde la boca y la faringe mediante el 9º y el 10º par craneal. Esto garantiza la apertura del esfínter esofágico, el cierre de la vía aérea e impulsa el bolo de una forma sincronizada. La protección de la vía aérea durante la fase faríngea nos ayuda al cierre del esfínter glótico, eleva la laringe, la epiglotis cubre la tráquea. Esto va a prevenir que cause una aspiración que podría causar una neumonía por aspiración. Dentro de los aspectos clínicos, sí, que son sumamente importantes dentro de la disfagia, como son la dificultad para tragar, tenemos de tipo orofaringio, que puede relacionarse con problemas neurológicos, como por ejemplo en la enfermedad de Parkinson o en el accidente cerebrovascular. Del tipo esofágico nosotros tenemos la obstrucción mecánica, tenemos también los tumores por estenosis, la estenosis o alteraciones del peristaltismo. Otros factores que también pueden influir es el envejecimiento, la resequedad bucal, el uso de medicamentos que afectan a la saliva de la misma manera. Y dentro de la importancia clínica nos va a ayudar a la comprensión de la fisiología del esófago para con esta poder evitar complicaciones respiratorias y de tipo obstructivo. La calasia es un trastorno motor del esófago poco frecuente, en el que el esfínter esofágico no se relaja. Esto causa disfagia progresiva y regurgitación de alimentos. Además de ello, dolor en el pecho y pérdida de peso. Existen 3 subtipos según la manometría, de alta resolución. Tipo 1, sin peristaltismo. Tipo 2, presurización panesofágica. Y tipo 3, contracciones espásticas. El diagnóstico se confirma con endoscopía, radiografía con bario y especialmente con manometría. El tratamiento que se brinda busca disminuir la presión del esfínter. En pacientes mayores se puede aplicar toxina botulínica o medicamentos. Para los tipos 1 y 2 se utiliza la dilatación neumática. En el tipo 3, el procedimiento más eficaz es la miotomía endoscópica peroral. Yo les voy a hablar sobre el ERGE o la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a hablar sobre diagnóstico y tratamiento. ¿Qué es el ERGE? El ERGE es el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica. En Ecuador existe una prevalencia de 19.6 al 40% y se asocia a factores como obesidad, hernia hiatal, embarazo, alimentos como el café, chocolate, cítricos, alcohol, tabaco, medicamentos como los AINES, el ácido acetilsalicílico, entre otros. Dentro de su fisiopatogenia se encuentra principalmente la disfunción del esfínter esofágico inferior, alteraciones en el vaciamiento gástrico, alteraciones en la motilidad esofágica que juntas culminan en la sobreexposición de la mucosa esofágica a las secreciones gástricas. Tenemos síntomas típicos como son la pirosis y la regurgitación. Síntomas atípicos como el dolor torácico no cardiogénico, disfonía y tos crónica. Signos de alarma como la disfagia, adenofagia, pérdida de peso, anemia o hemorragia digestiva. El protocolo de estudio incluye examen físico, historia clínica, la realización de una prueba terapéutica con IBPS durante mínimo 2 semanas. La pHimetría es considerada el gold estándar para el diagnóstico del ERGE y la endoscopía se realiza en caso de la presencia de síntomas atípicos o de alarmas y nos sirven para identificar si existe esofagitis erosiva y no erosiva. El tratamiento médico es con IBPS con la duración de 8 o 12 semanas y el tratamiento quirúrgico es la funduplicatura de Nissen, indicando en pacientes con mala respuesta al tratamiento o complicaciones. Bueno, yo voy a estar hablando hoy sobre el divertículo de Zenker. ¿Qué es? A ver, el divertículo de Zenker es una herniación de la mucosa y submucosa faríngea a través de un pulpo débil de la pared posterior de la unión faringoesofágica. Ya, para que me entiendan, esta bolsita que está acá, esto es un divertículo de Zenker. Las causas se pueden dar por el mal funcionamiento del músculo cricofaríngeo, que no se relaja bien, y también se puede dar por el aumento de presión dentro de la faringe al tragar. También por la debilidad anatómica en la pared posterior del esófago. Esto se da más frecuente en hombres mayores de 60 años. También hay casos, pero son muy raros, que dan en jóvenes
Ya, aquí tenemos una esofagograma con vario que muestra el saco diverticular, que es este pequeño saco, y que se encuentra anterior a las vértebras cervicales C5 y C6. En los signos y síntomas del divertículo de Zenker tenemos a la disfagia, que es dificultad para tragar, la regurgitación de alimentos no digeridos, también presenta halitosis, mal aliento por alimentos retenidos. También presenta la tos crónica y microaspiraciones, sensación de cuerpo extraño en el cuello y, en casos graves, pérdida de peso y complicaciones respiratorias. Para el tratamiento del divertículo de Zenker, principalmente es quirúrgico, ya que los medicamentos no logran corregir las causas ni eliminar el saco diverticular. El objetivo principal es aliviar los síntomas, evitar complicaciones como la aspiración pulmonar y mejorar el estilo de vida del paciente. Existen diferentes técnicas, como diverticulectomía, que consiste en la resección completa del divertículo, eliminando la bolsa donde se acumula la comida. También el diverticulopexia. En este procedimiento el divertículo no se corta, sino que se fija hacia arriba para que no retenga la comida. También existe el miotomía del cricofaríngeo. Se realiza de manera aislada o combinada y tiene como finalidad cortar las fibras musculares que provocan la obstrucción y el aumento de presión que origina el divertículo. En resumen, el divertículo de Zenker es un saco anormal que aparece en la unión faringoesofágica, más común en adultos mayores, que causa disfagia, regurgitación y halitosis. Se diagnostica principalmente con esofagograma con vario y se trata con cirugía. Ahora voy a hablar sobre el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una condición en la que el revestimiento normal del esófago, o sea el epitelio escamoso, es reemplazado por un epitelio columnar intestinal especializado. Este cambio celular se conoce como metaplasia intestinal y aparece como una complicación del reflujo gastroesofágico crónico. El esófago de Barrett afecta principalmente la porción distal del esófago, es decir, la parte más baja, cerca de la unión gastroesofágica. Generalmente se localiza en la unión esófago-estómago, donde el epitelio escamoso del esófago es reemplazado por el epitelio columnar intestinal. Se puede diagnosticar por endoscopía digestiva alta, la cual se observa la mucosa con coloración rojiza o salmón en el esófago. También se puede diagnosticar con biopsia, que confirma la metaplasia intestinal especializada. En algunos casos se realiza controles periódicos con endoscopía para vigilar cambios displásicos. Las causas del esófago de Barrett aparecen principalmente como consecuencia del reflujo gastroesofágico crónico. Esto sucede cuando el ácido del estómago sube repentinamente hacia el esófago y lo va irritando. Con el tiempo, las células que recubren el esófago, llamadas escamosas, no soportan más la agresión del ácido y se transforman en otro tipo de células más resistentes, conocidas como células lumbares. Existen algunos factores que aumentan el riesgo de desarrollo de esta enfermedad, como la obesidad, el tabaquismo, comer frecuente comidas muy picantes, grasas o ácidos. También tener una hernia hiata, también los antecedentes familiares de reflujo o esófago de Barrett también puede influir. Esta enfermedad se aparece en alrededor del 1 al 2% en la población general, más frecuente en hombres que en mujeres. En edad típica entre 40 a 60 años, es más común en personas de raza blanca. En los signos y síntomas, en muchos casos es asintomático. Cuando hay síntomas suelen deberse al reflujo, como son la pirrosis, ardor retroesternal, regurgitación ácida, dolor torácico, disfagia ocasional. Puede haber complicaciones como úlceras, estenosis o riesgo de progresar a adenoacinoma esofágica. El tratamiento tiene como objetivo controlar el reflujo y prevenir la progresión a cáncer. Existen dos tipos de tratamiento, que es el tratamiento médico, el tratamiento endoscópico o quirúrgico. En el tratamiento médico se inyecta inhibidores de bomba de protones como omeprazol. También se puede aconsejar al paciente un cambio de estilo de vida, bajar de peso, evitar el alcohol, tabaco, café y no acostarse después de comer. En el tratamiento endoscópico o quirúrgico se recomendaría hacer terapia de ablación por radiofrecuencia. También el esofagectomía en casos graves con displasia de alto grado o cáncer. En resumen, el esófago de Barrett es un cambio anormal en la mucosa esofágica causada principalmente por el reflujo crónico. Es más común en hombres de mediana edad, muchas veces asintomáticos y se diagnostica por endoscopía y biopsia. Se controla con tratamiento médico, cambios de hábitos y en casos graves con procedimientos endoscópicos o quirúrgicos, ya que es una lesión precancerosa. Gracias.